como decía Jesús Ruiz, pues efectivamente la compra verde es una herramienta muy importante para impulsar no solo los aspectos ambientales dentro de o la política ambiental dentro de todas las administraciones públicas, sino también para impulsar la propia actividad económica. Es un revulsivo para las empresas para que produzcan, ofrezcan servicios de una manera diferente y que esta manera diferente de producir, de ofrecer servicios, les haga ser más competitivas, les haga poder acceder mejor a los contratos públicos, una ventaja competitiva porque cumplen una serie de criterios que se van a exigir en los pliegos, pero también es una ventaja competitiva porque para ellos, aunque a corto plazo pueda significar un cambio de modelo, y eso siempre es costoso, tanto en términos de cambio cultural como en términos económicos, al final supone un ahorro global también en términos económicos. Y eso es importante para ellos porque, tanto por una razón como por otra, eso mejora la competitividad. Y el papel que tiene la Administración como tractora hacia ese nuevo comportamiento ambiental de las empresas es muy importante porque no deja de suponer la capacidad de contratación de las administraciones públicas en torno a un 20% de la actividad económica, y eso es muy importante en el contexto de la Unión Europea sobre todo. Cuando nos planteamos el proyecto Green TIC, nosotros lo que detectamos, porque nosotros nos dedicamos a medio ambiente, era un problema ambiental y por ello preparamos una propuesta a una candidatura de un programa de medio ambiente de la Unión Europea, que es el programa LIFE. Por lo tanto, nuestro objetivo fundamental dentro de este proyecto es contribuir a reducir la huella de carbono, las emisiones de CO2 que se derivan del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es, por tanto, un objetivo claramente ambiental que responde a un problema ambiental y, en consecuencia, ha sido merecedor de ser elegido por la Comisión Europea porque encuadra en estos objetivos ambientales. Pero nos equivocaríamos si pensamos que el cambio climático es un problema ambiental. El cambio climático es un problema global que afecta a todos los ámbitos de la vida, afecta a la salud. El principal reto hoy en día de salud, sobre todo en los países avanzados, es el cambio climático y todo lo que va a suponer. Desde las olas de calor ya las conocemos bastante bien, pero hay muchos otros fenómenos, la aparición de la malaria en países que hasta ahora estaban libres de ella. Pues no es nada agradable vivir en un país con malaria, os lo aseguro. Pero el virus, el mosquito y el Zika, eso que ha aparecido en los medios de comunicación no hace mucho, ya está presente en España, el mosquito que transmite esa enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta no es si aquí llegarán o no llegarán estos problemas de salud, la pregunta es cuándo. Simplemente eso, ¿cuándo? Por lo tanto, el cambio climático es un problema también de salud, es un problema económico. El coste económico y las aseguradoras lo empiezan a saber muy bien de las inundaciones o de las sequías, tanto en los cultivos como en los bienes patrimoniales, en las infraestructuras públicas, es muy importante y es muy difícil asumir la restauración permanente de las playas o de las zonas de las riberas de los ríos, como consecuencia de inundaciones, de la crecida del mar, etcétera, etcétera. Es un problema, por lo tanto, también económico muy importante y, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es abordarlo, intentar mitigar estas emisiones de CO2, que básicamente la forma de hacerlo es reduciendo el consumo energético, simplificando bastante el problema. Y ese es el enfoque que nos mueve dentro del proyecto LIFE Green TIC. Abordamos un problema ambiental, pero teniendo en cuenta todas sus dimensiones, también la económica, a través de herramientas económicas, como es la de la contratación pública, pues hablamos de compra verde, pero los criterios que se utilizan en la contratación pública sirve también para cualquier entidad privada, ¿no?, que adquiera bienes o servicios de carácter informático o de comunicaciones. Bueno. Pues con esta introducción yo creo que ya he dicho que el cambio climático es un problema y es un problema
que nos está desbordando a todos. Quizás hemos llegado ya tarde a las soluciones, aunque evidentemente tenemos que seguir implantándolas para que esto no sea peor todavía de lo que suponemos que va a ser, ¿no? Si veis aquí en esta imagen central, es una imagen de lo que llamamos el telediario, ¿no? de la meteo en el telediario de Televisión Española, que hicieron una simulación coincidiendo, desde el punto de vista de sensibilizar a la población, hicieron una simulación de cómo iba a ser el clima en España dentro de 20 años. Bueno, pues 3 meses después de hacer esta simulación, con la cubre de Lima, estas temperaturas se alcanzaron en España en una ola de calor, o varias olas de calor seguidas, muy duraderas, que tuvimos en el mes de junio y julio de este verano, y se hizo realidad. No es ciencia ficción dentro de 20 años, es que ya ha pasado este mismo año, ni ellos mismos pensaban que esto podía ocurrir este mismo año, ¿no? Entonces, bueno, esto es una realidad ya muy evidente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, aquí tenemos imágenes de cómo están evolucionando las temperaturas, ¿no? En los últimos años, y por lo tanto, pues tenemos que hacer algo. Y eso es lo que pretendemos abordar o estamos abordando en estos años en el marco de este proyecto, en lo que se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que las tecnologías, aunque nos ofrecen muchos aspectos positivos y pueden contribuir a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 en muchísimos sectores, en el propio comportamiento diario de nuestra vida, al mismo tiempo, bueno, en el otro lado de la moneda también son consumidores de energía, ¿no? Y en la medida en que seamos capaces de potenciar lo bueno de las tecnologías, compensaremos ese efecto negativo, entre comillas, del consumo de energía de las propias tecnologías. Pero solo en la medida en que optimicemos lo otro, porque si al final lo que hacemos es utilizarlas para el ocio y el divertimento, que también está bien de vez en cuando divertirse, pero hay que saber que el ocio no es gratis y que tiene un consumo energético. Al mismo tiempo, todos estos dispositivos son unos grandes consumidores de materias primas. Consumen materias primas además muy valiosas en el mercado, algunas de ellas que ya empiezan a ocasionar problemas de delincuencia, ¿no? Como es el caso de las líneas de cobre y el robo del cobre. Bueno, el cobre está presente en los teléfonos móviles, el oro está presente en los teléfonos móviles, hay toda una serie de materiales que son muy importantes, que se fabrican, se utilizan para la fabricación de estos equipos, que se consumen a un ritmo muy acelerado porque cada vez se producen muchísimos de estos dispositivos, cada vez muchos más, ¿no? Solo al año en la Unión Europea se venden cerca de 100 millones de móviles. Entonces, bueno, todos los años hay que ver qué estamos consumiendo ahí, ¿no? ¿Y dónde van a parar esos móviles? Muchos de ellos están en los cajones de nuestra casa, guardados, y tenemos ahí una mina, ¿no? Tenemos que poner en circulación esas materias primas que tenemos en nuestra casa guardadas, ¿no? Pero también tenemos residuos peligrosos, ¿no? Porque todos estos dispositivos llevan unos residuos peligrosos incorporados en muy distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, en los propios plásticos, de los cuales están hechos la mayoría de ellos, ¿no? No sé si había algún móvil que fabricaba solo en metal, pero la mayoría lo hacen en plástico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo para abordar este problema, esta cuestión, a través de distintas herramientas. Y os voy a contar algunas de las que hemos desarrollado en el marco del proyecto Like Green TIC. Aunque, bueno, también quería destacar algunas cuestiones así un poco significativas que dan una idea de cuál es la dimensión del problema, ¿no? Porque, bueno, sí, pero ¿qué puede consumir un teléfono móvil o qué puede consumir un iWatch de esto, el último invento, ¿no? Pues eso es poquita cosa, ¿no? Total. Antes había un anuncio de unas campañas del Ministerio de Medio Ambiente que decía total por una botella, total por una lata. No, pero el problema es que son muchos millones de latas, ¿no? En el mercado, y eso hay que considerarlo ya como un problema cuando empieza a ser la suma de muchos pequeños elementos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el ritmo de crecimiento del uso de las tecnologías de la información es el que nos da un poco la perspectiva de cuál es su consumo energético, ¿no? Tenemos aquí estadísticas de 2013-2014, pero bueno, esto en 2015 se ha vuelto a disparar, ¿no? Por ejemplo, un dato al azar, en un minuto de tiempo, se cargan 103 horas de contenidos en YouTube, en un minuto. Eso en el año 2013.
Pero es que en el año 2014, en solo un año, se ha triplicado el número de horas de vídeo que se cargan en un minuto en YouTube, ¿no? Es decir, que bueno, todo esto está muy bien, compartir información está muy bien, pero mover esa información consume muchísima energía, ¿no? Bueno, he puesto el ejemplo de WhatsApp también porque no estaba en el otro lado, ¿no? Y algunos datos de cómo se produce el consumo de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿eh? Se estima que aproximadamente vienen a suponer entre un 2 y un 3% de las emisiones totales de CO2 en el planeta. Por ejemplo, el sector de la aviación supone en torno a un 6%, por lo tanto no es un sector despreciable de las tecnologías de la información y la comunicación. Y, por ejemplo, también en la Unión Europea el consumo de las tecnologías de la información representa el 10%, el consumo de electricidad total en la Unión Europea. Es un consumo, por lo tanto, muy importante. En un hogar medio español, contando los stand-by de todos los electrodomésticos, viene a suponer un 30% del consumo de electricidad. Y no tenemos tantas cosas en casa, ¿no? Tantos dispositivos electrónicos. Y en un edificio de oficinas de una administración pública puede suponer, dependiendo del tipo de climatización que utilicen, es decir, si utilizan climatización eléctrica, estos porcentajes varían, entre un 25 y un 50% en algunos casos. Estos son datos facilitados por la Agencia Francesa de la Energía y el Medio Ambiente, los datos relativos al consumo de los edificios de oficinas. Por lo tanto, estamos hablando de un consumo importantísimo. Nosotros, incluso antes del proyecto, estos datos del consumo de los edificios de oficinas no nos lo creíamos. Es una exageración, me quiero leer toda la metodología del estudio, ¿no? Pero en un edificio pequeño, como es el nuestro, de nuestras oficinas, donde hay aproximadamente unos 60 equipos informáticos y un pequeño CPD, en el centro de datos el consumo es un 25%, el consumo total de electricidad del edificio. Por lo tanto, sí que deben de ser muy aproximados esos valores, ¿no? También en el caso de las ciudades, pues se estima, según estudios también de la Unión Europea, que puede representar aproximadamente el mismo consumo que el del alumbrado público, según el tipo de administraciones locales, etcétera, de las que hablemos, ¿no? Es, por lo tanto, un aspecto muy importante a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo se generan las emisiones en función del tipo de dispositivos TIC? Pues tenemos que aproximadamente un 47% corresponde a los dispositivos del usuario final, las tablets, los PCs, las impresoras personales o de otro tipo, aparte de los smartphones, por supuesto. Los centros de datos, donde están los servidores, las unidades de electrónica, etcétera, vienen a consumir en cerca de un 29% y las redes vienen a consumir un 24%. Básicamente todo lo que tiene que ver con el transporte de datos, los sistemas inalámbricos, etcétera, y eso es de alguna manera también lo que destacaba antes, de que incluso la gestión de los datos consume energía. Bueno, un ejemplo ya más concreto de lo que sería la huella global de carbono de los centros de datos, pues bueno, vemos cómo son los servidores la parte grande de este consumo, ¿no? Pero también la segunda parte en importancia es la climatización de los centros de datos. Por lo tanto, a la hora de realizar compra verde será muy importante actuar en aquellos ámbitos donde el consumo es mayor. Dentro del centro de datos, si sabemos que los servidores es la principal fuente de consumo, ahí tendremos que realizar un esfuerzo importante para, mediante virtualización, es decir, reducir la necesidad, el número de servidores físicos que tenemos en los centros de datos y, por lo tanto, plantearse contratos de virtualización en lugar de contratos de sustitución de servidores, o en el caso de los servidores que se tengan que adquirir finalmente, bien sean con virtualización o sin ella, criterios de eficiencia energética, pero no solo en las especificaciones técnicas, sino también en la configuración de los propios servidores. Es decir, que al instalador le exijamos que nos configure todos los equipos en los modos más eficientes desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿no? Y eso son las condiciones de ejecución o de explotación de los contratos, donde también hay que incluir estos criterios ambientales, ¿no?
Bueno, paso rápidamente por estas diapositivas. No voy a hablar de los aspectos positivos que por el otro lado tienen también las TIC para reducir las emisiones de CO2, porque luego habrá otros ponentes que hablen de ello. No solo queremos poner de manifiesto los aspectos negativos, entre comillas, de las tecnologías, también los hay muy positivos, como decía antes, pero es otro tema. Y lo que nos planteamos dentro del proyecto Life Green TIC para contribuir a reducir las emisiones de CO2 del sector está basado en 4 herramientas fundamentales, además de una serie de acciones pilotos para testar estas herramientas, ¿no? En primer lugar, lo primero que hay que hacer es monitorizar. Si no sabemos lo que consumimos ni dónde lo consumimos, es muy difícil que después podamos actuar, ¿no? Y eso es fundamental. Si sabemos por las facturas de electricidad cuánto paga un ayuntamiento, cuánto paga un edificio de una administración pública, cuánto pagamos en casa, ¿no? Eso lo sabemos, pero ¿sabemos cuánto corresponde a cada cosa? ¿Sabemos cuánto corresponde a climatización? ¿Cuánto corresponde a los equipos TIC? ¿Cuánto corresponde al uso de otra maquinaria? No lo sabemos en muchos casos, ¿no? Y esto es lo primero que hay que hacer, monitorizar de forma diferenciada y separada. Tenemos que saber cuánto consumimos, cuánto supone el consumo de nuestra infraestructura TIC en un edificio, para después tomar las decisiones adecuadas en la compra verde. Vale. ¿Qué es lo que más me consumen? ¿Los servidores? ¿Qué tendré que hacer para reducir el consumo de servidores? ¿O son los puestos de trabajo? ¿Qué está ocurriendo en los puestos de trabajo? En vez de las CPUs que tengo, los monitores son muy antiguos y tienen un consumo muy elevado, pues tendré que actuar ahí. O no es solo por las características en los equipos, es también por el comportamiento de los usuarios. Los trabajadores de un edificio, cuando se van del edificio, dejan todos los ordenadores encendidos. Bueno, eso está consumiendo también muchísima energía, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Monitorizar y, si es posible, además, hacerlo con contadores inteligentes, que me proporcionen la información del consumo, no en términos globales mensuales, por ejemplo, o diarios, sino horarios. Que quiero saber en cada hora del día cuándo se está consumiendo. De esa manera sabré que si estoy consumiendo por la noche X kilovatios en los puestos de trabajo, es que se han dejado encendidos, ¿no? Es importante monitorizar, y monitorizar con el mayor grado de detalle posible. Una vez que sabemos lo que consumimos, y realizada una auditoría de los equipos, para ello hemos desarrollado también una metodología de trabajo propia en el marco del proyecto, tenemos la oportunidad de planificar las actuaciones para reducir esos consumos energéticos. Es lo que nosotros llamamos planes de acción o estrategias Green TIC. Y una de las herramientas fundamentales de estos planes de acción será la compra verde. Pero otra herramienta fundamental será la aplicación de buenas prácticas por los usuarios de esos equipos. En el caso de las estrategias o planes de acción Green TIC, nosotros lo que hemos hecho es, como decía antes, en primer lugar realizar un inventario de los equipos. Tenemos que saber cuáles son los equipos, cuál es su antigüedad, cuáles son las especificaciones técnicas sobre el consumo energético asociado según especificaciones técnicas, y después implantar un sistema de monitorización que nos permita conocer el consumo real, para ver cuál es la diferencia entre lo que nos dice el fabricante y lo que realmente estamos consumiendo, ¿no? Que además lo que nos dice el fabricante no solo depende de las especificaciones técnicas del equipo, sino que depende del uso que haga la persona que tiene ese equipo, ¿no? Por lo tanto, en función de todas estas cosas, sabemos ya cuál es el consumo real y en base a eso elaboramos la estrategia. Y la estrategia puede suponer, por ejemplo, la virtualización. En el Ayuntamiento de Logroño se ha hecho virtualización y se sigue haciendo, eso es muy importante. Nosotros en nuestra acción piloto dentro de nuestra entidad hemos realizado también virtualización, tanto de servidores como de puestos de trabajo. Y eso supone, como veremos, unas reducciones de consumo muy importantes. Pero se pueden hacer muchas más cosas. Se pueden hacer muchas más cosas que afectan o que hay que tener en cuenta en la contratación pública.
tanto, por ejemplo, en lo que se refiere al servicio de mantenimiento de la climatización del edificio. Este servicio de mantenimiento, pues, que actúa de forma general sobre todo el edificio o especializado en las calderas o en otros equipos, normalmente descuida los centros de datos. La llave del centro de datos la tiene el responsable informático y por allí no pasa el de mantenimiento eléctrico, ¿no? Bueno, pues tiene que pasar, porque los equipos de climatización, especialmente en los centros de datos, tienen que estar perfectamente limpios. Si hay polvo, eso afecta a los equipos informáticos y afecta al funcionamiento de la climatización y a su rendimiento, ¿no? Es muy importante el mantenimiento de estos sistemas de climatización, pero también se puede optar por otras vías, especialmente durante el invierno, en determinadas latitudes, pero en general en cualquier sitio, como es la opción del free cooling. Y bueno, pues con unas pequeñas instalaciones extraigo el aire caliente del centro de datos y hago que la refrigeración sea por aire natural del exterior, con lo cual no estoy consumiendo la energía del sistema de climatización que está funcionando 24 horas al día durante 365 días del año, ¿no? Ahí se producen también ahorros muy importantes y hemos visto cuál era el peso de los sistemas de climatización en el consumo de los centros de datos. Pero, por ejemplo, me puedo plantear también otras cuestiones, ¿no?, dentro de esta estrategia, como es el hosting de todas mis páginas web y otros, el correo electrónico, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde tengo yo esto? ¿Por qué no exijo criterios de compra verde al centro de datos, al data center donde tengo externalizado todo esto, ¿no? Bueno, yo se lo puedo pedir y decir, no, es que yo lo que quiero es un data center que no consuma nada más que energía renovable. Pues pongo eso en el pliego, ¿no? Mi proveedor de hosting tiene que estar, mi web tiene que estar alojada donde no se consuma nada más que energía renovable. ¿Por qué no lo puedo poner si hay data center en España que lo hacen? Allí fuera de España, porque es que aquí ya alojar en un servidor se puede hacer en cualquier sitio del mundo, ¿no? No hace falta que sea aquí. Pero existen en España data center que cumplen estos requisitos y eso es importante. O cuando pido que me diseñen una página web, les puedo pedir que me lo hagan con criterios de ecodiseño, de eficiencia energética. Si lo que quiero es poner fotografías y me las ponen muy pesadas, eso va a suponer un mayor consumo energético cada vez que alguien entre en mi página web y empiece a navegar por ella, pero no solo eso, sino que también va en contra de la imagen de mi propia entidad, porque a mayor peso, si la persona que está navegando no tiene un ancho de banda muy grande, pues va a ir a navegar mucho más despacio, se va a cansar antes de lo que yo le estoy vendiendo. En marketing se empieza a trabajar ya desde esa perspectiva. Lo que yo vendo en la web tiene que pesar poco porque tiene que ser muy ágil y muy visual. La gente se cansa enseguida si tiene que estar más de 3 segundos viendo algo. Es importante que todo funcione muy rápido, ¿no? Entonces, en la compra, en los criterios de compra, también puedo incluir el ecodiseño de la página web. Cuando se hace una página web, lo que quiero es que quede bonita. Bueno, pues puede quedar bonita y ser eficiente en términos energéticos, y además eso va a ser útil porque el usuario va a quedar más satisfecho cuando entre en tu página, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones se abordan en esta estrategia, ¿eh? No solo se abordan, digamos, las cuestiones puramente eléctricas o electrónicas, sino otros aspectos como puede ser lo del hosting, etc., ¿no? Una vez que tenemos todo esto, tenemos que diseñar el sistema de monitorización de las acciones que hemos desarrollado. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que saber cuál es el impacto real de cada una de las acciones. Si cambiamos los servidores, ¿cuál es el consumo de los servidores? ¿Realmente he ahorrado tanto o no he ahorrado tanto con estos criterios de compra verde? Eso es lo que tengo que saber. Por eso es importante monitorizar de forma diferenciada a través de sistemas inteligentes que existen en el mercado, con una serie de analizadores y un software de gestión. Bien, en el caso de las herramientas de compra verde, aunque luego hablará mi compañera Soledad Gómez de ello, lo que hemos hecho en el marco del proyecto es, en primer lugar, identificar cuáles son todos los productos que integran la familia de TIC
y analizar qué experiencias de compra verde existen a nivel internacional, fundamentalmente en el ámbito de la Unión Europea, para ver qué podemos hacer aquí. Luego veremos cómo se puede hacer desde el punto de vista legal, en base a las directivas europeas, y también cómo o qué se puede tener en cuenta en cada una de estas categorías de productos a través de la guía de compra verde TIC que hemos elaborado en el marco del proyecto. Y finalmente hemos elaborado unos pliegos tipo para que cualquier administración pública pueda utilizarlos, tomarlos como referencia a la hora de realizar sus licitaciones, en tres ámbitos fundamentales, que son los ordenadores, los servidores y las impresoras. El hecho de tener las etiquetas de eficiencia energética, por ejemplo en el caso de la Energy Star, es algo importante, es un paso muy importante, porque ya esto supone un ahorro energético en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los CPDs, en los servidores, en la electrónica, etcétera, el hecho de tener un equipo certificado con Energy Star o no tenerlo supone que puedes ahorrar un 55% más. En el caso de los monitores, este consumo baja, el ahorro es un poco menor, pero está en un 25%, y en el caso de los equipos de impresión e imagen está en un 30%. Pero, como decía antes, estos son los ahorros teóricos según los fabricantes que lo hacen con esta etiqueta y los datos que proporciona el propio sistema Energy Star. Luego depende mucho del uso que haga cada usuario para optimizar estos ahorros. Y, por supuesto, la opción mejor es no comprar. Si no tengo que adquirir todo un complejo de equipos, pues aquí tenemos la CPU, el monitor, el teclado, los altavoces, y voy a la virtualización, que es una pequeña box como la que veis ahí a la derecha, estoy ahorrando un 90%. Entonces, lo primero de la decisión es, ¿realmente me hace falta comprar? ¿Cómo puedo abordar el problema? Sé que es más complejo pensar en esto, como decía antes Jesús Ruiz, ¿no? Hay que pensar las cosas. Y es más fácil coger un pliego y poner todo lo demás y le pongo el Energy Star y ya sé que me conformo con el 25% de ahorro en unos casos, pero si puedo conseguir el 90%, ¿por qué no lo hago, no? ¿Por qué no me planteo una estructura virtualizada? Y finalmente, en lo que se refiere al consumo de los usuarios, y antes hemos visto que era aproximadamente la mitad del consumo de las tecnologías de la información y la comunicación, hemos elaborado una serie de documentos de buenas prácticas para el uso de las TIC que sirven para divulgar entre los empleados públicos o los empleados de cualquier empresa, sea pública o privada, pero también para los usuarios individuales, es decir, no solo para mi trabajo en la oficina, sino para mi uso diario. La importancia del consumo energético en un smartphone, en un teléfono móvil, pues lo que incide fundamentalmente es en la duración de la batería. Cuanto más consuma, la batería dura menos. Y entonces también es un problema de consumo de materias primas, que necesita un equipo nuevo que tienen que fabricar, y en ese proceso de fabricación también se consume bastante energía. Entonces, es importante que estas buenas prácticas apoyen la compra verde, porque son un elemento fundamental. Y buenas prácticas que tienen que aplicar no solo los usuarios, sino en muchos casos también los propios proveedores de servicios de mantenimiento informático. Son los que tienen que conocer estas cuestiones, tienen que reciclarse y saber que no solo se trata de que haya seguridad informática, de que los equipos funcionen y de que el usuario, el cliente, no me dé la lata diciendo que es que se le ha estropeado no sé qué, que no le funciona el correo, que evidentemente es lo importante, ¿no? Nos volvemos locos cuando no nos funciona el correo, cuando no tenemos acceso a Internet y parece que ya no sabemos hacer nada en la vida sin eso, pero aunque eso sea importante, también es muy importante que lo hagan de la forma energéticamente más eficiente. Por eso estas buenas prácticas para usuarios y esas buenas prácticas que tienen que aplicar las empresas proveedoras de servicios de mantenimiento informático, pues es un criterio también muy importante a tener en cuenta para conseguir estos ahorros energéticos. El que quiera tener acceso a todos los documentos que estamos generando en el marco del proyecto o más información que compartimos de otras experiencias,
lo puede hacer bien a través de la página web de nuestro proyecto, lifegreentic.eu, o también visitar nuestro blog o la cuenta de Twitter. Queremos llegar a los 1000 seguidores y nos faltan muy poquitos, así que os animamos a que os suméis en nuestra cuenta de Twitter lifegreentic, y ahí podemos compartir bastante más información sobre qué podemos hacer para reducir la huella de carbono de las tecnologías de la información y la comunicación. Nada más y muchas gracias.